Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones, mis queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Responde. Una vez más estamos contentos acá para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que le den seguimiento. Vamos a estar teniendo en nuestro programa, a petición de muchos hermanos y hermanas, la serie completa del libro de Daniel. Claro que sí, así como lo oyen, vamos a tener la serie completa del libro del profeta Daniel. Todo lo que es la estructura del libro, todo lo que trae, todo lo que tiene que ver con la parte histórica de Daniel y con la parte escatológica. Así que atentos porque vamos a ir desarrollando tema por tema, sección por sección, que va a ser de gran bendición. Como ha sido este libro, que ha sido, Daniel da para muchos programas y vamos a estudiarlo. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a orar. Hoy vamos a tener la introducción. Vamos a hablar un poquito del personaje, de quién es Daniel y algunos datos generales del libro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque a través del Santo Espíritu podemos nosotros entender tu palabra, estudiarla y ser guiados. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra. Háblanos una vez más, Señor, que tu mensaje traiga luz a nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno y vamos a estudiar este precioso libro, como es el libro de Daniel. Introduzcámonos en Daniel. El contexto en el cual nosotros tenemos la vida del profeta Daniel es en el contexto de un poquito tardío al ministerio de Jeremías. Isaías es el profeta del norte, es ese profeta que profetiza gran parte de su ministerio al norte con el mensaje que da a las 10 tribus que finalmente caen allá por el 722 antes de Cristo durante el tiempo del imperio asirio. Luego Isaías pasa sus últimos años durante el ministerio en lo que era el reino del sur, lo que era Judá, y muere en tiempos de Manasés, prácticamente a manos de Manasés. Luego de ahí, estamos hablando en el 720, 715, 710, venimos retrocediendo un poquito y llegamos al tiempo del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, que probablemente comienza su ministerio por el 650. Una aproximación. Estas fechas son aproximadas porque son fechas muy difíciles. 650, 640 antes de Cristo. Y Jeremías desarrolla ese ministerio profético, y es el que advierte a Judá, el reino del sur, de la invasión babilónica, de la quema de la ciudad, de la quema del templo y de muchas cosas que habrían de venir. Cuando Jeremías está viviendo su ministerio y es golpeado, es lastimado, lo tiran a una cisterna, le queman el libro. Uno de los últimos reyes de Judá quema el libro, Joacín quema el libro y lo vuelve a hacer
Y si quemas un libro de la Biblia, estás quemando la Biblia. Un rey que quema la Biblia. Entonces, nace en esos días, probablemente quizás por el 601, 602, Daniel, entre el 600 y el 605. Daniel el profeta, obviamente te estoy dando un enfoque, hermano, historicista, obviamente. El libro de Daniel ha sido objeto de diversos debates. Generalmente hay dos grandes corrientes para Daniel. Unos fechan al autor, como se lo estoy diciendo, y es lo que es real, lo que es probablemente su nacimiento por el 605, cerca de la primera invasión que hace Nabucodonosor, que hace Babilonia, porque en la primera invasión que se da en el 605 a.C., Nabucodonosor tiene que regresar a Babilonia porque Nabopolassar, su padre, ha muerto y él tiene que ir a coronarse. Por eso es que no quema el templo de entrada. Luego se da la segunda invasión en el 596, cuando está Sedequías y aquellas horribles matanzas. Pero finalmente viene ya la invasión en que propiamente viene Nabucodonosor, ya Nabucodonosor en el 586, unos 20 años de rey. Y toma por completo Palestina, toma por completo Jerusalén y quema la ciudad. Ese es el relato bíblico que nosotros tenemos en la introducción del libro. Cuando nosotros leemos la introducción, aquí Daniel anda alrededor de unos 17, 18 años, a lo más 18, uno entre los 16 y 17. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Porque esto se pudo haber evitado, que era lo que Jeremías finalmente les decía: entréguense, el templo lo van a quemar, la ciudad la van a quemar, sus hijos van a ser degollados, las vírgenes serán violadas. Pero podían evitar parte de ese sufrimiento si ellos venían y se entregaban y se rendían. Pero Joacim agarra al pueblo y le dice que comenzaron entonces, que eran el pueblo de Dios, que ahí estaba el santo templo, que cómo es posible, que Dios jamás iba a permitir que se quemara el templo. Y bueno, un poquito porfiados, ¿verdad? Porfiados porque la voz profética de Jeremías era eso, entréguense, tranquilos, vamos a evitar la matanza, es un hecho que nos van a conquistar, entonces ríndanse. Porque si ustedes notan la introducción del libro, dice que el rey sitió la ciudad. Había dos opciones cuando un ejército, un rey te atacaba. La primera opción era, bueno, venía el ejército, te rodeaba, te decían que te entregara y salías con las manos levantadas, con la bandera blanca, entregándote, y ponías, te acostabas boca abajo y ponías el cuello a la espada del nuevo rey. Era someterse a la autoridad. Ellos no quisieron. Entonces viene el sitio y vino la desgracia. Entonces, ahí Daniel anda en unos 16, 17 años. La introducción del libro nos dice de que él es un testigo in situ, de que él es un relator. Eso nos dice la introducción del libro. Esa es la postura correcta, es la postura historicista. Nosotros creemos que esta postura es la correcta, la postura historicista, donde el profeta va desarrollando su vida, su ministerio, y nace la profecía en tiempos del profeta y se desarrolla. Luego
de eso viene y ellos no se rinden. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que Daniel es exactamente de principios del siglo V, 602, 601, por ahí anduvo naciendo? Porque Daniel se entrevista con Nabucodonosor, por lo que creemos de la Biblia. Porque la otra postura de la alta crítica dice de que Daniel lo escribieron en el siglo II. Entonces, si Daniel lo escribió en el siglo II, pues no tiene ninguna fuerza profética, porque aquí Daniel está describiendo los 4 reinos desde antes, y alcanza a identificar 3. Identifica a Babilonia, identifica a Media y Persia, y identifica a Grecia. Ya no llega a los tiempos de Roma. Sin embargo, la alta crítica dice, no, él está en el siglo II y él está narrando la historia ya pasada. Pero sería poner la Biblia como que la Biblia nos miente. Ese es el problema con la alta crítica. ¿Por qué sería ese el problema? Porque entonces Daniel no estaría no profetizando, sino relatándonos algo que ya pasó. Serían crónicas históricas, un historiador que recopila, pero no un profeta. Ahora, y entonces, el foso de los leones, ¿qué? Él se entrevista con Darío y con Ciro. ¿Y qué pasó con la entrevista con Belsasar, nieto de Nabucodonosor? ¿Y qué pasó con la entrevista con el mismo Nabucodonosor cuando le interpreta el sueño de la estatua? Hay muchos hilos que quedan en el aire. Entonces, no podemos nosotros venir y establecer lo que dice la alta crítica. La alta crítica es un movimiento teológico que tenía por objetivo racionalizar la Biblia, pero y no estamos en contra de la razón. La razón juega un papel importante con la fe, pero hay un límite donde ya la razón no puede acompañar a la fe. Las cosas divinas no se pueden racionalizar, y peor a la medida humana, a la medida como el hombre así lo quiere racionalizar. Eso es imposible. Entonces, el personaje del cual nosotros hablamos es un personaje contemporáneo de todos estos reyes con los cuales Daniel se entrevista. En Daniel 2 con Nabucodonosor, en Daniel 4 vuelve a tener otra entrevista con el rey, en Daniel 5 con su nieto Belsasar, en Daniel 6 con Darío, y siempre está ahí. Él te identifica a Babilonia y al reino de Media, y luego se le profetiza a través de el ángel Gabriel, que le lleva el mensaje en Daniel 8 y 11 acerca del tercer reino, que es Grecia. Obviamente es lo más probable, es lo más correcto tener ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque él está siendo contemporáneo, y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia contiene el mensaje de Dios. Ahora, otro punto importante sobre la introducción a Daniel. Hay un capítulo de Daniel que tiene escritos del rey Nabucodonosor. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Daniel vemos cómo Nabucodonosor nos cuenta. Y estos son los pasajes que son escritos en el arameo, que era un idioma muy, muy hablado en todo lo que era la región árabe, la región caldea,
primo de esa familia de idiomas semíticos, el arameo, y aquí tenemos algunos pasajes en arameos. Ahora, otro punto importante, ¿verdad? En la introducción de Daniel. Daniel es llevado muy jovencito a la corte, muy joven, un adolescente de unos 16, 17 años. Hubieron 3 invasiones a Jerusalén, la del 605, la de 596 a.C. y la del 586, que fue finalmente cuando la ciudad fue quemada. En esa última es llevado Daniel. ¿Cómo se nos narra esto? Dice Daniel 1, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es cuando Nabucodonosor saqueó el templo, y era una costumbre llevar los dioses conquistados. Cuando un ejército conquistaba una ciudad o un reino, lo primero que iban a buscar era los ídolos de ese reino. Los tomaban, los llevaban y en forma de triunfo los colocaban en el templo de los dioses de ellos, como un triunfo, como queriendo decir, nuestros dioses son más poderosos. Pero un problema con Israel: cuando Nabucodonosor entra al templo de Dios, no hay nada, sino no le queda de otra que llevarse tazas, utensilios, copas que se utilizaban para el servicio del santuario del templo, pero no habían ídolos. Entonces, por eso vemos que él llega y los utensilios que se lleva los coloca en el templo de su Dios, que era el dios Marduk, en honor al sol. Babilonia, obviamente, de que esto viene desde la antigua Babilonia, fundada por Nimrod, luego la restablece Nabucodonosor. Babilonia adoraba al sol, a la diosa madre Ishtar, y a Tamuz, al dios Tamuz. Y ahí estaba en ese templo, entre otra serie de dioses. Dice el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes. Vemos también que aquí pareciera que Daniel ocupaba un lugar muy importante en Israel. Era de linaje. Obviamente esto nos da una idea de que el profeta obviamente era, como dice el texto, un príncipe. Era un príncipe. Ahí es donde él llega con sus compañeros hebreos y son llevados. La palabra Daniel en el hebreo, Daniel, es obviamente el Dios, el juicio de Dios. El Dios Dan, de la tribu, que es juzgar. Dios juzga. Esto es importante, ¿verdad? Obviamente el judaísmo sí reconoció a Daniel como el autor del libro. El judaísmo sí lo reconoció. Y les voy a dar un pasaje donde Cristo lo reconoce también. Y esa para mí es la prueba más contundente de que nuestro Señor tiene una interpretación historicista de la Biblia. Cuando nosotros leemos Mateo 24, dice la palabra del Señor
en Mateo 24. Vamos a leerlo en el versículo 15. Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, está hablando de la destrucción del templo, otra destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto acaba la discusión. El propio Señor Jesús nos dice que Daniel profetiza de la abominación asoladora, que eso comienza a ver a partir del capítulo 8, 9, 10, 11. Ahí lo vamos a estudiar parte por parte. La abominación asoladora, que tuvo varias épocas. La época de Cristo, la época de la Edad Media y la época final. Entonces, no hay duda que Daniel es reconocido también por el libro de Ezequiel. Ezequiel nos habla de Daniel. Y Ezequiel es un profeta posterior. Ezequiel es un profeta posterior a Daniel, porque Ezequiel es un profeta de lo que nos conoce del exilio. Por ejemplo, nosotros lo vemos en Ezequiel cuando él dice: si tuviesen juntos Noé, ¿verdad? Si tuviesen juntos Noé, Daniel, él lo menciona ahí en el libro de Ezequiel 14:14. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuviesen en medio de este país, ellos por su justicia solo se salvarían ellos. Ezequiel 14:14. También Ezequiel ya no escribe. Esta es otra prueba de que Daniel escribió antes en el siglo V, antes del 2, como la alta crítica lo ha acusado, porque Ezequiel escribe de Daniel en un momento en que Ezequiel está con los cautivos y regresando con ellos en Babilonia. Ya Daniel ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente Ezequiel fue después. Ezequiel viene siendo un hijo de los cautivos en Babilonia. Así que vamos a estudiar mucho, vamos a estar disfrutando de esta serie. No se pierdan nuestros siguientes estudios. El personaje es importante, llega jovencito, va al grupo del dirigente de los eunucos. Hay quienes creen que lo hacen eunucos. Es probable. El libro no nos llega a decir eso. Solo se nos dice que a los príncipes, a los más inteligentes y más capaces, se los llevan y se lo ponen a Aspenaz, que era eunuco y jefe de los eunucos, dándonos a entender que muy probablemente Daniel fue eunuco. Muy probablemente. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando se da el edicto de Medio de Persia y él llega a su casa, abre las ventanas. No se nos dice de esposa, no se nos dice de hijos. Probablemente, quizás, ¿verdad? Porque en la Biblia uno tiene que decir lo que la Biblia dice. No nos llega a decir directamente que era eunuco, pero sí nos dice que es colocado, él y los otros jóvenes, es colocado bajo el rey el dirigente de los eunucos, Aspenaz. Y bueno, los iban a preparar en las letras, en esto y lo otro, como príncipes, pero lo estaban preparando probablemente para ser eunucos. Ahí llega Daniel, atrás quedaron su familia, atrás quedó su hogar, pero él propuso en su corazón ser fiel a Dios. Hay mucho que vamos a aprender de todo este libro bello, así que preparémonos, que estaremos llevando capítulo por capítulo y el estudio por estudio todo este
bello libro de Daniel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido de la inspiración bíblica. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guárdanos, guíanos. Gracias por tu sagrado mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.